Qué bendición estar en la casa del Señor este día jueves, a pesar que la mayoría trabajan y hay cansancio. Nuestra alma tiene sed de la palabra de Dios, hermanos. Espero no estén despistados, sino que estemos atentos a la palabra del Señor. Hoy vamos a dar la tercera parte de la Iglesia Católica es falsa. Realmente es mucho lo que tenemos que hablar. Quizás no van a ser 3 ni 4, hasta donde el Señor nos permite, hermanos. Aunque como la mayoría de ustedes que escuchen el programa en la radio, espero que lo escuchen, hermanos. El programa de la radio ha sido increíble, hermanos. No dábamos abasto en la radio contestando llamadas, la gente diciéndonos: pastor, qué linda esa enseñanza. Esperamos que ustedes valoricen la palabra de Dios, hermanos, que se predique en la iglesia. Nos llamaban y nos decían: hermanos, nos gozamos, realmente somos fieles oyentes de su programa. Pero lamentablemente, hermanos, en la radio, en la 1120, pues los dueños no son cristianos. Y el que está dirigiendo la radio, el hispano, él es católico, carismático. Y debido a ello, hermano, han puesto una política que no quieren que se les esté tirando, principalmente a los católicos. Cuando se habla de los homosexuales, la radio no dice nada. Cuando se habla de la falsedad que se ha levantado dentro de las iglesias evangélicas, no dicen nada. Pero si se les toca el catolicismo, ahí sí se levantan, hermano. Así que me llegaron a amenazar que si seguía dando esas enseñanzas, me iban a cortar de la radio. Entonces, el diablo se levanta. Es una oposición, porque al diablo no le gusta que se le desenmascare, hermano, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios que aquí siempre hemos predicado la verdad de la palabra, hermano. Damos un gloria a Dios, hermano, y vamos a seguir predicando esta verdad. El hermano Mauricio me había dicho esta semana: si has comenzado, me dice él, a predicar de la doctrina de los católicos, hay que agarrarse, porque esa gente se va a levantar con todo. Y cabal, hermanos, nos dijeron que no podemos seguir dando estas enseñanzas y que pues si lo hacemos nos tienen que sacar de la radio, ¿verdad? Y solo es un programa que es de los católicos, pero como los católicos andan influenciando en cualquier área, hermanos, pero eso no va a detener que se siga predicando la palabra. Por los medios de internet, por el Facebook, por donde quiera, comparte este mensaje, lleve los DVDs, repártaselos a alguien que usted conozca para que podamos alcanzar las vidas para el Señor, hermanos. Vamos a leer entonces la Biblia. Hechos capítulo número 4, versículo número 12, dice de la manera siguiente. Y es que la Biblia es clara, hermano. Ahora me llama, a la luz de lo que vamos a leer, me llama un católico y me dice: pero mire usted de lo que está diciendo, parte es verdad, pero no conoce toda la historia. Algunas cosas de las que está mencionando es mentira. Y le digo yo: si nosotros no tuviéramos la historia como un documento que sirve para dar fe de que la Iglesia Católica es falsa, si no tuviéramos la historia, con solo el hecho de mirar la Iglesia Católica y sus prácticas a la luz de la palabra, nos damos cuenta que es falsa, hermanos. Porque aquí lo dice este versículo: en ningún otro nombre hay salvación, sino solamente en Cristo. Y ellos tienen, aparte de Cristo, tienen a María, a Pedro, los apóstoles, los santos, los ídolos. Bautizan a los niños, permiten el celibato a los curas, creen en el purgatorio. Entonces todo eso no es en base a la palabra. Entonces, aunque no tuviéramos la historia, la Biblia nos enseña que esa iglesia está contra la palabra de Dios, hermanos. Dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Vamos a cerrar la Biblia y téngala allí inmediata, ya que vamos a estar leyendo la palabra. Padre nuestro, muchas gracias, Señor,
porque has tocado mi espíritu a dar estas enseñanzas. Habla a los oyentes de los medios de comunicación. Padre, habla a los que ven los DVD. Revienta cadenas. Atamos al hombre fuerte. Tu palabra dijo que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia. El diablo jamás va a detener esta verdad. Siempre han habido hombres de Dios que han muerto por la causa del testimonio de tu palabra. Urramaya Soja, usa mi vida, que alguien pueda ser salvo a través de esta enseñanza. Que alguien pueda despertar de la mentira, alguien pueda salir de la mentira y pueda venir a la verdad, pueda venir al evangelio, pueda venir a la vida. Oh Señor, envía tu palabra, envía tu espíritu, Señor amado. Amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La iglesia católica es falsa, y esta es la parte número 3. En la segunda parte de esta serie que estamos estudiando, ya vimos, hermanos y hermanas, algunas prácticas y mitos de la iglesia católica. Obviamente son prácticas y mitos que no están respaldados por la palabra de Dios. Y por eso son inaceptables, son erróneos. Vimos principalmente, hermanos, una de las prácticas de la iglesia católica, que es la adoración a la Virgen María. Tal adoración, lo dijimos, había sido una adoración ya practicada en el paganismo. Tanto que el Dios de los cielos prohibió a Israel esta adoración, le prohibió a su pueblo. Vimos algunos versículos la semana pasada y lo vamos a hacer de nuevo. Si quiere, habla la Biblia en Jeremías capítulo 44. Vimos ya algunos versículos que de hecho leímos bastante, y hoy vamos a leer otros versículos de la palabra del Señor, porque la adoración de María proviene de la religión babilónica. Y a María la iglesia católica, mire cómo le llama, la reina del cielo. Lo mismo como le llamaban las religiones paganas, la reina del cielo. Y la Biblia ya la menciona esta Virgen María en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Jeremías 44, esto creo que no lo ajustamos a leer, versículo 18. Y aquí vamos a ver lo que Dios piensa de esta reina del cielo. A ver si Dios aprueba, a ver si Dios está de acuerdo con la adoración a María. No es que nosotros odiemos a María, no es que odiemos la religión católica, sino que no estamos de acuerdo con lo que la Biblia no aprueba, hermanos. Dice Jeremías 44, versículo 18: mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Mire lo que decían ellos. Y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, le derramamos libaciones. ¿Acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, y a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra.
Y allí, hermanos, el Dios de los cielos muestra su posición ante esta adoración que los israelitas le estaban dando a esta reina de los cielos. Que definitivamente para este periodo del pueblo de Israel, esa ya era una adoración babilónica de los pueblos corrompidos, de los pueblos que, hermanos, Dios les había dicho a Israel que no imitaran. Entonces, Dios, si estuviera de acuerdo a la adoración a la Virgen María, a la reina del cielo, hubiera aprobado lo que Israel está haciendo. Sino que al leer todo el capítulo 44 de Jeremías, Dios desaprueba tal adoración, porque la única adoración que el pueblo de Israel y la iglesia tiene que brindarle es a lo que hemos leído en Hechos 4:12. No hay salvación en otro bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Esa es solamente, hermanos, una pequeña reseña. Pero otra práctica y mito que, hermanos, tiene la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción de María. Es decir, que María nació santa, que María nació sin concebir pecado. Mire qué farsa, hermano. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni uno, el único justo que nació y murió sin pecado es Jesucristo, hermanos. Entonces la Iglesia Católica cree que María cree en la Inmaculada Concepción de María. Y esto sin duda alguna es una falsa enseñanza, falsa doctrina, error doctrinal. La Iglesia Católica enseña en la doctrina de la Inmaculada Concepción que María fue concebida sin pecado y nació sin mancha de pecado original. Es decir, que no traía el pecado adámico, que no traía el pecado que cometió Adán. Ustedes saben que Romano lo dice, que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y no hay acepción de personas, todos somos pecadores y nacimos pecadores. Amén, hermanos. Pero ellos dicen que María nació sin pecado, sin el pecado original. La Biblia no enseña esto. La propia María no creía tal enseñanza, hermano. Ni la propia María se consideraba santa. Los católicos la consideran santa, que nació sin el pecado original, pero ella propia no lo creía, porque menciona a su Salvador. Usted lo puede anotar. El versículo en Lucas 1, 46 y 47 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ella misma necesitó ser salva por el Señor. Ella misma necesitó la salvación del Hijo de Dios. Amén, hermanos. No se enseñó esta doctrina hasta más de 200 años después de su muerte. Mire cuándo se comenzó a enseñar esta doctrina de la Inmaculada Concepción de María. No se enseñó sino hasta 200 años después de su muerte. Y se demoró hasta el año 1554 para aceptarla como dogma y creencia. En conclusión, la Biblia no enseña la Inmaculada Concepción de María. Y el cristiano, nosotros como iglesia, no debemos creer lo que no está escrito en la palabra de Dios, hermanos. Dicen amén. Otro mito y enseñanza de la Iglesia Católica es la virginidad perpetua de María. Falsa enseñanza, hermano. Es decir, que ellos dicen que María no tuvo otros hijos, que no tuvo más hijos que el Señor Jesucristo. Entonces ellos creen en la virginidad perpetua de María. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra, que la Biblia revela que Jesucristo fue el primogénito. Y si es primogénito, nadie que no haya tenido más de uno le va a llamar a ese uno primogénito,
Si usted le llama primogénito a su hijo mayor, es porque hay más de uno, más de dos, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué sentido tendría decirle primogénito al Señor Jesucristo si era solo uno? Pero si María le llamaba primogénito, es porque tuvo más hijos. Amén. Que lo entiendan los católicos a la luz de la palabra. No hablamos disparates, hablamos lo que está en la Biblia. Gloria a Dios, hermanos. La Iglesia Católica enseña que María fue siempre virgen, que José, su esposo, lo era solo de nombre para ser su protector. Los llamados hermanos de Jesús eran primos hermanos, pues María no tuvo otros hijos. Mire lo que cree la Iglesia Católica, que los que la Biblia llama hermanos de Jesús eran primos hermanos, pues María no tuvo otros hijos. La Biblia enseña categóricamente que María fue una mujer virgen. ¿No es cierto, hermano? Hasta antes de tener a Jesús. Pero después de tener a Jesús, tuvo otros hijos e hijas. Con esto no deshonramos a María. Amén, hermanos. No deshonramos a María al decir que haya tenido más hijos. ¿No es cierto, hermano? Pues el matrimonio y los hijos son una bendición del Señor. Amén. Además, los evangélicos amamos a María. Amamos a María como nuestra hermana en la fe. Nuestra hermana en la fe. La amamos. Y no la estamos desprestigiando. Al decir que tuvo más hijos, no la estamos desprestigiando. Porque tener hijos dentro del matrimonio es una bendición, hermanos. Para los evangélicos es de poca importancia si María tuvo o no otros hijos. ¿Verdad, hermano? Que no nos interesa eso. Si tuvo o no tuvo más hijos, no nos interesa. Porque ella simplemente fue un instrumento para que el nacimiento del Señor se efectuara. Amén, hermanos. Entonces para nosotros no tiene relevancia. Sin embargo, no deshonramos a María al creer lo que parece indicar y lo que indica la Biblia, que ella tuvo más hijos. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Ahora sí, le doy lugar de que busque la Biblia en Mateo, capítulo número 1, versículo 24. Porque aquí enseña claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María llevaron la vida normal de cualquier matrimonio. Si no tuvieron hijos, la palabra primogénito es por demás en este texto. No se habla de el hijo mayor de una familia si no hay más de uno. Nadie puede decir este es mi hijo mayor si no hay más de uno. ¿No es cierto, hermano? No tiene sentido que una familia que tenga solo un hijo diga este es mi hijo mayor o mi hijo menor si no hay más. Si se dice hijo mayor es porque hay más. ¿No es cierto? Vamos a ver lo que dice Mateo 1:24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ahí conocer está hablando de tener relaciones sexuales. No la conoció hasta que dio a luz. ¿A quién? A su hijo, ¿qué? Primogénito. Y le puso por nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que es primogénito? Si María no tuvo más hijos, ¿por qué va a decir que es primogénito si no habían más? Si dice que es el hijo mayor, porque primogénito significa el hijo mayor, es porque habían hijos menores. ¿Habla la Biblia, sí o no, hermano? Dicen gloria a Dios. Amén. Y Mateo 12, versículo 46, habla de los hermanos de Jesús. Vamos a ver lo que dice ahora Mateo 12, versículo 46. ¿Lo tienen? Dice: mientras él aún hablaba, a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera
y le querían hablar. ¿Quiénes estaban ahí, dice? ¿Quiénes estaban ahí? Sus hermanos. Ahora vamos a ver otro versículo más adelante, Mateo 13, versículo 55. Capítulo 13, versículo 55. Dice, ¿lo tienen? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Mire, hermano, no solamente en el primer versículo que leímos, la Biblia dice que allí afuera estaban los hermanos de Jesús. Pero aquí esta porción no se limita solo a decir que están sus hermanos, sino que da los nombres. Mire cómo es de específica la palabra de Dios, hermano. Da los nombres. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Dan gloria a Dios, hermanos. El pueblo da los nombres de 4 hermanos varones. Parece extraño, ¿no le parece extraño que citara los nombres de unos primos cuando se estaba tratando de identificar al Señor con sus familiares más inmediatos? Si le dicen que afuera está su madre, ¿por qué le va a dar los nombres de los primos? No hace sentido, ¿no es cierto, hermano? Afuera está tu madre y tus primos, no tiene sentido eso si se está hablando de los hermanos más inmediatos. Y los hermanos de Jesús eran Jacobo, José, Simón y Judas. Amén, hermanos. Vamos a leer otro versículo más adelante, Marcos capítulo 6, versículo número 3. Marcos capítulo número 6, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que le estoy leyendo un montón de pasajes bíblicos. No es solo un pasaje. No cierre su Biblia. Oiga todavía Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo, capítulo 2. Juan capítulo 2. Vamos a ver cómo estamos con la Biblia, hermanos. 2:12. Vamos rápido porque el tiempo pasa. 2:12. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí. ¿Qué dice? Ahora vamos a leer otro pasaje. Juan capítulo 7, versículo 3. 7:3. 7:3. 7:3. ¿Lo tienen? He aquí, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Y le dijeron sus hermanos. ¿Y le dijeron quién? Sus hermanos. No creían en ese entonces en Jesús. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 4. Todavía tengo muchos más versículos, pero quiero correr porque son demasiados los versículos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus... Qué terribles. Estamos bombardeándolos de versículos, hermano. Un versículo más todavía. 1 Corintios capítulo 9, versículo número 5. Vamos a leer. Vamos rápido. 1 Corintios capítulo número 9, versículo número 5. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 9 de 1 Corintios, versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Todavía vamos a leer, hermanos, otro versículo más de las Sagradas Escrituras para que podamos
hermanos, vamos a leer Gálatas capítulo número 1, versículo número 19. Capítulo 1, versículo 19. Para que no digan que nosotros estamos haciendo doctrina de un versículo. ¿Lo tienen? Gálatas 1:19 dice: pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, que lo mencionan los evangelios, lo mencionan los hechos, lo menciona Pablo en los Corintios, lo menciona a los Gálatas. Hay evidencia que María tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. La mención de los hermanos de Cristo en compañía de María nos fortalece en la creencia de que eran los hijos de ella y no sus sobrinos. Si andaban con María, en todos los pasajes dice que andaban con su madre. Con su madre. ¿Qué van a andar haciendo los sobrinos con la tía todo el tiempo? Tienen que ser sus hijos, porque la madre siempre anda con sus hijos. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Entonces estamos claros que María no fue siempre virgen, sino que siempre la Biblia revela que tuvo más hijos. Ahora vamos a ver otro rito, práctica de la iglesia, y es el purgatorio. La iglesia católica enseña que los católicos que mueren, mire la enseñanza, que por eso es fácil ser católico. No hay perseverancia. Si usted es medio borracho, medio impío, medio pecador, va a ese lugar que no es ni el infierno ni el cielo, sino que es un lugar intermedio. Y que si fue medio malo, medio creyente, va ahí hasta que aquí en la tierra se hacen novenarios, cabo de año, cabo de hacha, cabo de cuma, hasta que se hayan comido todos los tamales que se hagan y los rezos. Entonces se va a purificar y de ahí va a ir al cielo. Si así fuera, yo no estuviera predicando aquí, hermano. Solo les dijera a mi familia: hagan un sinfín de rezos y de ahí voy a salir de un brinco al cielo. No hay. Cristo nunca habló de lugares intermedios. Si alguien es fiel a Cristo y renuncia al mundo por el evangelio y muere, va a la patria celestial, a las mansiones de gloria. Amén. Pero si alguien rehúsa a creer en el Hijo de Dios, dijo Cristo, ya ha sido condenado. Y Cristo habló más del infierno que del cielo. Así que existe el infierno. Pero los católicos creen que si mueren sin haber dado satisfacción por sus pecados veniales, irán al purgatorio, lugar de tormento, mediante sus sufrimientos. En este lugar purgan sus pecados. Cuando se hayan completado el castigo, irán al cielo. No hay en la Biblia tal enseñanza. Es contraria a la doctrina bíblica de la salvación durante la vida. Durante la vida la persona, por la fe en el Señor Jesucristo y en su obra expiatoria. No hay necesidad de ir a otro lugar después de la muerte para purgar los pecados y complementar la obra redentora de Cristo. Amén, hermanos. No hay otro lugar. No hay un tal purgatorio para ir, hermanos, a purificarse. Es en vida. Es hoy que se confiesa al Señor como Salvador, se renuncia al pecado, se vive para Cristo y se está listo para cuando venga la muerte o venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la enseñanza del purgatorio no está en la Biblia. Se trata de un malvado invento de la mente codiciante, enfermas, para hermanos, conseguir dinero vendiendo indulgencias. Con este invento, el culto romano logró conseguir tal cantidad de riquezas que asqueados por la corrupción, algunos valientes católicos se opusieron a esta organización, entre los que se destacan Martín Lutero, iniciador de la Reforma.
Porque Martín Lutero, hermano, que fue un cura, dijo y protestó contra lo que estaba haciendo la Iglesia Católica. Estaba haciéndose de billete, se estaban haciendo de dinero. ¿Sabe por qué? Porque hay que mencionar, hay que hacer notar que cuando se inventó esta mentira, el sacerdote católico decía que cada vez que una moneda caía en la alcancía donde echaban el dinero las monedas, una alma salía del purgatorio y llegaba al cielo. Mire qué tremendo, hermano. Pero todo eso era una farsa, era un invento de la Iglesia Católica. Toda la gente venía a tirar su dinero a las arcas, porque ellos creían que cuando la moneda caía al fondo del recipiente, en ese momento salía el alma del que estaba en el purgatorio rumbo hacia el cielo. Imagínense cuánto dinero amontonó la Iglesia Católica, cuánto dinero amontonaron los curas, porque millones de personas creían en esa doctrina. Y toda la gente iba y, hermano, y aventaban sus monedas, y cuando caía ¡cling!, la moneda en el fondo del recipiente, entonces ellos decían: mi abuela salió del purgatorio, mi madre salió del purgatorio. Todo era una farsa, porque no hay tal cosa del purgatorio. Era para sacar dinero, hermanos, de los curas, de los hermanos, de los feligreses. ¡Qué terrible! Amén, hermanos. Esto lo hacían aprovechándose de la ignorancia de la gente y para enriquecerse. Y hasta nuestros días hay gente católica que cree en esa gran mentira. Todavía hay miles de personas que creen en eso, que le hacen el novenario todavía a los muertos. Bueno, que hermanos, ya va a ser el 1 de noviembre, donde algunos van hasta coronar, que en un futuro vamos a hablar también sobre esa práctica. Pero mucha gente está engañada. Por eso que todo el mundo, hermano, dice: ¿y usted qué religión es? Hasta los borrachos. Pregúntele a un borracho si va a decir que es creyente. Todo el mundo dice que es católico, porque les conviene. Porque si mueren, según ellos, hermanos, solo se hace una media oración, cabo de año, y ya esa persona sale del purgatorio al cielo. Es una mentira, hermanos. Ahora, la Biblia no solo habla de dos lugares distintos. Solo habla de dos lugares distintos: el infierno y el cielo. La Biblia solo enseña dos caminos. ¿Cuáles son, hermanos? El angosto y el ancho, según Mateo 7, 13 al 14. Y dos alternativas: salvación o condenación. La persona o muere salva o muere condenada. No hay posibilidades de salvación después de la muerte. Usted puede leer Marcos 16, 16, Juan 13, 18. En conclusión, la Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. El purgatorio es una gran mentira de los hombres, hermanos. Nosotros solo creemos en el cielo, donde vamos a ir si perseveramos hasta el fin, y el infierno, donde irán todos los pecadores que no se arrepientan en vida. Por eso la iglesia sigue predicando el arrepentimiento, para que todos aquellos que no han entregado su vida vengan a Cristo, le entreguen sus vidas y vayan a la patria celestial, hermanos. Ahora, otra práctica más es la Semana Santa. Y hasta nosotros hemos caído en eso, hermanos, de la Semana Santa, que también son prácticas de la Iglesia Católica. Y que, hermanos, en nuestros países hasta ni comen carne. Dicen: no, el día Viernes Santo solo vamos a comer pescado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios, hermanos? Personas que se autonombran cristianas hoy en día practican y son participantes de festividades babilónicas. Por ejemplo, en la fecha de Semana Santa se celebra el festival de Istar, cuyo consorte murió un viernes y fue resucitado un domingo. Este consorte a menudo era nombrado de varias maneras, tales como Atis en el oeste, o Adonís de los griegos, o Orfeo y Donicio entre los griegos,
y Baco entre los romanos. O sea que ya había habido una práctica religiosa en los griegos, en los babilónicos, en los romanos, que este Dios había muerto un viernes y había resucitado un domingo. Entonces, hermanos, ellos, recuérdense que juntaron, póngame atención, juntaron las prácticas paganas y las encapsularon, hermanos, en las prácticas cristianas, en las prácticas religiosas de la iglesia. Pero nosotros no las vamos a aceptar porque no concuerdan con la palabra. No concuerdan con la palabra. Denle gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. El día exacto de conmemoración de muerte y resurrección de Jesús no coincide con la fecha que programa la iglesia pagana. Mire, esto es importante. El día exacto de conmemoración de muerte y resurrección de Cristo Jesús no coincide con la fecha que programa la iglesia pagana. Pues no coincide con el 14 de Nisan, que fue el día en que Cristo, hermano, murió y resucitó. De acuerdo al calendario lunar, el comer pescado en fechas, en esa fecha no es bíblico. Es solo otra forma de control y manipulación de este culto. Estas eran prácticas paganas que la iglesia católica introdujo. Todas esas comidas, todas esas cosas las hacían, pero en el paganismo. Hermanos, haciéndole culto a ese Dios que mencioné, que según la creencia pagana había muerto un viernes y había resucitado un domingo. Y ahora la gente ignorante lo hace, come pescado, o no, sí come pescado y deja la carne por un lado, y hacen todas esas comederas, mas no saben que no es a Cristo que le están dando culto, porque esa no es la manera como Cristo dijo que se recordara su muerte y su resurrección. Amén, hermanos. Ahora, otra práctica es también, hermanos, la Navidad, que de hecho, hermano, ya va a venir, y que algunos de ustedes, todos, a veces, hermanos, celebramos esta práctica. La celebración de la Navidad no es bíblica. Se trata de otra celebración babilónica. Recuerden que hemos venido mencionando que Constantino unificó el Estado con la religión. Y en Roma habían muchas religiones, había muchas prácticas. Entonces todas esas prácticas las trajeron a la iglesia y las pusieron como dogmas, como doctrinas. Y por eso es que se celebran hasta nuestros días. Entonces esto de la Navidad ya se celebraba antes. Amén, hermanos. Se trataba de una celebración babilónica, solsticio de Navidad. La Biblia no menciona celebrar o conmemorar el nacimiento de Jesús. La Biblia lo que sí enseña es y manda es celebrar y conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo, pero en el 14 de Nisan, dice la palabra del Señor, hermano. Amén. Entonces eso sí la Biblia manda que conmemoremos la muerte y la resurrección, pero no en la fecha que los católicos le han dado a la Semana Santa, porque no concuerda con el 14 de Nisan, que esa pudiera ser otra enseñanza para explicar eso. Entonces la Navidad no es bíblica, porque la Biblia no manda que nosotros le estemos celebrando cumpleaños a Cristo. La Biblia no manda que estemos celebrando el día de su nacimiento. Ya hemos dado algunas enseñanzas sobre la Navidad. No hay un día específico, no se tiene ciencia cierta en qué fecha nació Cristo, pero se cree que fue entre septiembre y octubre, entre esa fecha más o menos, no en diciembre, porque en diciembre es frío y los pastores no pueden estar cuidando ovejas. Y recuerde que cuando ellos recibieron la anunciación del nacimiento de Cristo, los pastores, ¿dónde estaban? Estaban fuera, cuidando los rebaños. Y en el tiempo de frío los pastores no cuidan los rebaños, sino que es entre aproximadamente septiembre y octubre. Entonces esa fiesta de la Navidad
no es otra cosa que comercialismo, no es otra cosa que una práctica de las religiones que la trajo la Iglesia Católica, y ahora muchos creyentes celebrando la Navidad. Nosotros no podemos celebrar, hermanos, el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre, porque la Navidad para nosotros es el día que nació Cristo en nuestros corazones, el día que le recibimos como Salvador, el día que le recibimos como nuestro Hacedor. Amén. Voy rápido. Los santos, otra práctica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene cientos de santos. Los posee de hasta 3 o 4 santos en un solo día. Basta mirar en el calendario, hermanos. ¿Cuántos hemos visto los calendarios de nuestros países, hermanos? ¿Los hemos visto? Usted vea un calendario y ahí están todos los días, como es un calendario romano al que nosotros nos han dado y el que rige. Entonces ahí están todos los días de los santos. Y nuestra gente era tan ignorante y tan apegada a la religión que por eso algunos de ustedes tienen unos nombres tan raros, porque no les ponían nombres comunes, sino que les ponían nombres de demonios, nombres de santos. Si nació un domingo, le ponían San Domingo. Si nació en la celebración del aniversario del Salvador del mundo en mi país, le pusieron Salvador. ¿Cómo le pusieron? San Dionisio, Caralampio, Ferdinando, Bernardino, San Eustaquio. Todos esos nombres, usted sabe. Decía, si Serpentino era, hermano, el nombre del santo ese día que usted nació. Serpentino se llamaba el niño. Qué terrible, hermano. Unos nombres tan horribles, pero ese era el santo. Amén, hermanos. Y a veces 4 diferentes santos en el mismo día. Entonces solo basta ver el calendario. Los tiene de todos los gustos, sabores y colores. Y podemos mencionar muchos. ¿Cuántos no hay solo en el pueblo de donde usted es? Cada pueblo tiene un santo, hermano. Cada pueblo, tiene un día de la patrona o el patrono, donde lo sacan y hacen fiestas. Y ahí lo que hay son borracheras, y lo que hay son orgías, y lo que menos hay es adorar al Señor. ¿No es cierto? Los que fueron católicos no iban por ir a celebrar, sino que iban por andar en las ruedas, a comer dulce, a prostituirse, a buscarse una mujer, una novia, a chiviar, a tomar. ¿No es cierto, hermanos? ¿Es eso bíblico? Eso es de Dios, hermanos. Se necesita una mente ingenua para poder aceptar todas esas cosas. Si la gente se molesta y la gente no le gusta que prediquemos este tema, es porque el diablo los ha enceguecido. Nosotros ya hemos salido de la mentira, hemos salido del error. Cristo nos ha abierto el entendimiento. Ya no vivimos en las corrientes del mundo. Ahora le servimos al Dios verdadero. Eso era en la ignorancia, hermanos, que se hacía eso. Amén. Y la idea de que los santos son intercesores entre Dios y los seres humanos es una mentira muy arraigada. Y lamentablemente muchas personas aún están ignorantes. Basta leer primera Timoteo, si quiere búsquelo, 2:5. Oiga lo que dice. Con solo esto nos damos cuenta que los santos no tienen ningún poder. Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Solo que hay, hermano? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo. Si hubieran más mediadores, entonces Cristo les hubiera dicho: señores, si yo estoy muy ocupado, le pueden pedir a mi madre, o a Pedrito, que era mi amigo, o a Juan, a uno de los 12. O hubiera mencionado Cristo nombres, pero él no mencionó. Pablo dice que no hay otro, hay un solo, no hay otro fuera de Cristo, solo un solo Dios y un mediador.
no es mediadora, no es intercedora, es intercedor. Y lo dice claro, entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Amén. Una antepenúltima práctica para terminar: milagros y apariciones. Todo demonio tiene la capacidad de crear milagros. Por ejemplo, mire, vírgenes que lloran sangre. ¿Usted ha visto eso? Vírgenes que lloran sangre, que algunas cosas de esas son los mismos curas que tienen sus trucos para que aparentan que las vírgenes lloran. Vírgenes que lloran sangre, estigmas, apariciones de virgen, fantasmas, recuperaciones milagrosas provocadas por el tal o cual santo, son solo señales para que abramos los ojos y veamos lo que realmente son. Son producto de la mano de Satanás y de sus sirvientes, hermanos. Amén. Todo eso es un engaño. Todo eso es un engaño. Recordemos, oiga esto, cada vez que se asocian y atribuyen un milagro a un santo, porque la gente dice el santo fulano, la virgen mengana. Entonces cada vez que se asocian y se atribuye un milagro a un santo, o a tal o cual virgen, o a tal o cual santa, o a los rezos que le hiciste al padre o al cura, o a los rezos y velas que llevaste al templo, estás haciendo lo que el demonio desea que hagas: que rindas culto y honor a cualquiera, menos que sea al Dios de los cielos. Cuando la gente hace eso, llevándole velas al santo, a la santa, al cura, a las vírgenes, entonces el diablo lo que está haciendo a través de los demonios es manipulando a los seres humanos para desviar la atención y que se adore a los demonios, pero que menos se adore la gloria y la presencia de Dios, hermanos. Entonces recordemos que el demonio y sus ángeles caídos fueron echados del cielo. Ellos tienen capacidades y poderes, y no creemos que son pocos. El demonio tiene consigo a una tercera parte de los ángeles con él. El demonio tiene poder en la tierra, así como sus ángeles, de modo de extraviar y engañar a la humanidad. ¿Pero por qué a la humanidad? Simple, porque somos la creación amada de Dios. Se trata de una disputa, se trata de una guerra entre las potestades y la raza humana. Amén, hermanos. Se trata de una guerra, de una lucha. El diablo no quiere que la raza humana le adore al Dios de los cielos, porque la raza humana, el ser humano, fue creado para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Diga gloria a Dios. Fue creado el ser humano para la alabanza de su nombre. Amén. Entonces el diablo no quiere que el hombre le dé la gloria al Dios de los cielos. Lo último, y es la señal de la cruz. Es triste, hermano, como la gente adora la cruz. Y algunos creyentes que todavía, hermano, aceptan al Señor Jesús y todavía andan una cruz. Todavía andan la virgencita ahí, hermanos. De los que fueron católicos saben cómo andaban la cruz ahí en la bolsa. Y la besaban. Por esta, decía, por esta, y se la sacaban. Por esta te juro. Pero ¿qué si a la hora de fornicar, pecar, beber, la virgencita que andaban ahí, hermano, colgada, ni cosquilla les hacía? ¿No es cierto, hermanos? Y la gente para los días de la Semana Santa está en una cruz de palmas de coco o de la palmera. Gente que anda ahí una crucecita guindada, colgada en el espejo. Aunque usted no lo crea, pero millones de católicos desconocen que la señal de la cruz y la cruz como objeto de adoración ya existía en la época babilónica. Terrible, hermano. Todas esas prácticas que la Iglesia Católica, que no son bíblicas,
ya existían en la religión babilónica y fueron introducidas a la iglesia. Oiga, ya existía la adoración, hermanos, a la cruz.